Doctor Germán Reta, él es presidente de la Sociedad de Anestesiología y vicepresidente de la Sociedad Anestésico-Quirúrgica. Te damos las muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación para tratar de explicar a la gente cuál es la tarea que van a hacer los anestesistas y que se queden tranquilos que en cierta forma los anestesistas también están preparados para realizar este tipo de trabajos. Bueno, sí, damos por descontado que dentro del personal de la salud iban a convocar, o los convocados serían gente con una experiencia comprobada como para poder atender casos extremos. ¿Ustedes, doctor, van a atender en la previa del ingreso al CTI de un paciente o ya también estando en CTI van a estar colaborando? En sí depende del lugar y depende de la institución en la cual seamos convocados. Algunas instituciones pueden convocar a los anestesistas para definir el ingreso, la evaluación pre-ingreso al CTI de determinados tipos de pacientes. En otros lugares ya están trabajando dentro del área de cuidados intensivos. Lo que hay que destacar que es una ayuda, que el anestesista no tiene el título de intensivista, pero sí tiene una formación equivalente y por lo tanto está capacitado para realizar este tipo de tareas. Pero en este caso en particular, durante la pandemia, lo que van a hacer los anestesistas es trabajar bajo la supervisión y en contacto con un médico intensivista. Cabe recordar que el decreto del Ministerio de Salud Pública, del Poder Ejecutivo, de septiembre del año pasado, define que la cantidad de médicos o de no intensivistas que estén trabajando en las unidades de cuidados intensivos no debe superar el 50% de los médicos intensivistas. Quiere decir que si hay 2 médicos intensivistas y se necesitan 3, puede haber un solo anestesista y no 2. Por lo tanto, hay que quedar claro que los anestesistas no van a estar solos y que la gente va a estar atendida no solo por un intensivista capacitado, sino también que esto va a estar supervisado por un médico intensivista. Doctor, ¿qué es lo que hace la formación, que tengan algo similar, la formación de un anestesista con la de un intensivista? Lo que hace es decir, primero hay que entender bien cómo es el proceso anestésico. En el proceso anestésico, para una cirugía, si bien el campo de la anestesiología es mucho más vasto por fuera del bloque quirúrgico, lo que se induce el anestesista es el sueño. En definitiva, se produce un coma farmacológico que termina ese coma farmacológico cuando termina la cirugía. En CTI se induce un coma farmacológico también cuando todo el mundo ha conocido que tiene de pacientes que están en coma farmacológico para tratar de solucionar algún problema fisiológico mayor. Entonces, ese es el primer contacto. El otro primer contacto es que nosotros utilizamos máquinas durante la anestesia que tienen una característica muy similar a los respiradores mecánicos que se utilizan en CTI. De hecho, con algunas variantes, pero básicamente el principio viene a ser el mismo. Y el tercer elemento fundamental es que el anestesista es capaz de manejar la vía aérea de los pacientes, es decir, de realizar las intubaciones orotraqueales, conectarlas a un respirador, maneja la parte de fármacos vinculados, por ejemplo, al aparato cardiovascular o al aparato respiratorio, renal, en fin. Tiene una preparación básica. Dentro de nuestra preparación, inclusive, está en el hospital que todas las hicimos en el hospital de clínicas, hay un área de recuperación anestésica donde van los pacientes posoperatorios quirúrgicos esperando cuando no hay camas en CTI, que tienen que ir a un CTI y no hay camas en CTI, se quedan en esa área con respiradores bajo el control exclusivo de anestesia y con la consulta permanente de los médicos intensivos. De manera que es mucho más, es una especialidad que tiene muchos aspectos equivalentes al cuidado intensivo. Hay que recordar además que la anestesia es una especialidad bastante nueva, en sí tiene casi 200 años, pero con respecto a la medicina es una de las especialidades más nuevas. Y que el intensivismo es aún una especialidad mucho más nueva
y los primeros intensivistas salieron de la anestesia. Claro. En algunos lugares del mundo el anestesista también es intensivista. Acá en el país los primeros intensivistas fueron anestesistas también. Reta, quiero preguntarle por la cantidad de anestesistas. Yo por ahí hoy de tarde también estaba averiguando un poco y alguien me decía que hay pocos anestesistas. Pienso en el decreto que se habló del 30 de abril, se volverían, ¿no? En teoría, porque todavía no sabemos, volverían a llevarse adelante las cirugías coordinadas que se suspendieron. Claro. O sea, ¿tenemos la cantidad suficiente de anestesistas para cubrir cirugías y también CTIs? ¿Cómo ve ese tema? A ver, habitualmente somos alrededor de 440 anestesistas en todo el país. Las cirugías coordinadas están suspendidas. Claro. Solo se hacen urgencias, emergencias y pacientes oncológicos. Alrededor de 140 anestesistas son los que han hecho este curso de ayornamiento, estos cursos de ayornamiento. Estos cursos no empezaron ahora, sino que hace un año que venimos trabajando en la Sociedad de Anestesiología, tratando de, viendo cómo había evolucionado la pandemia en otros países, y llegamos a la conclusión de que, bueno, teníamos que prepararnos para esta etapa que no deseábamos que llegara, pero claro, llegó. Y nos tenemos que enfrentar. Y por lo tanto, durante todo el año pasado, el programa de desarrollo profesional continuo en anestesia y la propia sociedad realizó cursos para los colegas. Entre los cursos se destaca una beca que se becó a 40 anestesistas en convenio con la Sociedad Española de Anestesia y Reanimación para hacer un curso de ventilación mecánica en el que incluía temas vinculados al COVID. Después hubieron cursos de reanimación. La Sociedad de Anestesia tiene el aval y tiene la acreditación de la Sociedad de Cardiología Americana para realizar los cursos de reanimación en el país, y los instructores también están avalados por dicha sociedad americana, y todo eso se fue preparando durante el año pasado. El último curso es el que está terminando, que lo realizó la Cátedra de Medicina Intensiva de la Facultad de Medicina, y que tomaron parte del curso alrededor de 100 anestesistas. O sea, hay alrededor de 140 anestesistas que se han preparado para ir a dar una mano, para ir a dar una Claro. ayuda en No, y las además áreas que de son- cuidados que intensivos son cuando así se los requiera. Que son muy necesarios. Mi pregunta era puntualmente el 30 de abril, ¿qué va a pasar si vuelven las cirugías coordinadas? O capaz que usted sabe que no van a volver, o si puede tirarnos algún dato, de qué puede suceder ese 30 de abril. ¿Ya está contemplado esas 140 anestesistas en otro puesto y se pueden cubrir las otras en el caso de que se vuelva? Eso dependerá de la situación de la pandemia. Si seguimos con el nivel de camas de CTI ocupadas como estamos ahora, no creo que se vayan a habilitar las coordinaciones. Ojalá que sí, pero no lo sabemos. En fin, esto es muy variante. Doctor, ¿y qué el se 30 hablando de de abril recién se sabrá cuáles son las medidas que se han tomado, si han sido efectivas o no, y eventualmente algún otro tipo de medidas que se vaya a poder tomar. De manera que digo, lo que vaya a venir, veremos cómo nos solucionamos, porque no nos olvidemos también que hay un atraso quirúrgico. Hay un atraso quirúrgico del número de cirugía que todos ustedes conocen, que también es cierto que ahora se agravó más por la pandemia, porque ese atraso quirúrgico era previo. ¿Cómo nos vamos a poner al día con esas cirugías que están demoradas? No lo sabemos. Antes, algunas instituciones tenían atrasos quirúrgicos de 6 meses. Ahora, imagínense que el tema está peor, pero bueno, paso a paso y veremos cómo vamos solucionando los problemas a medida que se vayan presentando. Hoy en día tenemos que los anestesistas tienen que ir al CTI, si así se lo solicita y se sienten con la voluntad de hacerlo, porque la ida al CTI es voluntaria, obviamente, y bueno, y después veremos, cuando se reduzcan las camas de CTI y veamos que el personal de cuidados intensivos no es necesario que los colegas vayan ahí, y se verá cómo seguimos con la parte de la cirugía, como fue el año pasado. El año pasado no nos olvidemos que pasamos muchos meses con las cirugías
de coordinación suspendidas, ¿no? Sí, hemos hecho muchas notas acá en Vespertinas hablando también del tema, ¿no? Exacto. Doctor, ¿qué opinión le merece esta nueva forma de comunicar o que por lo menos se implementó desde el Sindicato Médico de Uruguay, en la cual los médicos le piden a la gente que se cuide? Hubo críticas, hubo opiniones encontradas. ¿Usted qué opina sobre esto? Nosotros lo que pensamos es que es el comunicado que sacó el SAC a principio de semana, es decir, nosotros pedimos y comunicamos e insistimos que la gente tiene que disminuir la movilidad, porque es la única forma de controlar la dispersión, es la única forma de controlar los contagios. Los lugares donde se han hecho cuarentenas obligatorias durante la noche, cerrar restaurantes, cerrar los paseos y todo eso, no han disminuido el número de contagios. Sí, pero no, yo le Veamos pregunté lo que ha pasado en eso Chile, más o menos digo, lo entiende la gente. Lo que cada le pregunto uno es la veamos lo que campaña. ha pasado en Chile. El número de contagios no ha bajado. Sí, no, pero le pregunto, digamos, la manera en que se comunicó, si le parece correcta, si usted comparte esta campaña de parte de los médicos. Cada una de las sociedades trata de comunicar la forma como crea conveniente, lo que cree conveniente en lo que está ocurriendo en la pandemia. Nosotros, desde el punto de vista de la Sociedad de Anestesiología, lo que hemos tratado es de difundir nuestro pesar por la forma en cómo están dándose los casos, que sepa la gente que nosotros estamos trabajando en esto, tratando de darle una asistencia, de que nos duele que haya gente de personal de la salud complicado y trabajando. Esa es la forma que nosotros elegimos. Cada uno elige la suya. El SAC ha tratado, está prácticamente en la misma línea que nosotros. En fin, digo, cada uno hace el plan de comunicación o establece el plan de comunicación distinto. No en vano, el SAC está por fuera del SMU y tiene sus propias formas de comunicación. Doctor, ¿cree que al principio de la emergencia sanitaria se promovió el mensaje de quédate en casa, ¿no? Y a esta altura se promueve, digamos, el mensaje de quédate en tu burbuja. ¿Cree que fue eficaz el tema de quédate en tu burbuja? ¿Habría que volver al quédate en casa o cambiar hacia otro eslogan? El quédate en casa o quédate en tu burbuja, en el fondo, era el mismo mensaje. No a la movilidad. Hay un tema que es el de la responsabilidad individual, que es individual y va en cada individuo. Si como sociedad, como individuos pertenecientes a esta sociedad, no entendemos que estamos en una situación crítica del sistema sanitario, entonces, hay que buscarle las palabras adecuadas, hay que buscarle las formas adecuadas para tratar de que la gente entienda que la movilidad es una cosa importante. Tendrán que cerrar comercios, tendrán que cerrar, no lo sé, digo, eso corresponderá por la parte de la gente que le toca analizar y tomar las medidas correspondientes a esa parte. A nosotros nos toca la parte de la salud, tratar de dar una asistencia digna, de calidad a la gente, que obviamente la calidad en la asistencia que vamos a brindar cada vez puede reducirse, pero se reduce porque el número de contagios es muy alto, el número de gente que entra al CTI es muy alto o que entra a internarse es muy alto y el sistema tiene que dar respuesta, pero también hay que reconocer de que la gente tiene que parar, que la movilidad tiene que parar y que no es necesario que estén abiertos los shopping, o por lo menos, los shopping pueden estar abiertos, pero si la gente no se moviliza, bueno, está, que sigan abiertos, pero la gente se queda en su casa. Claro. Y ahí también se controla la pandemia. No es necesario ir al shopping para lo que sea. Podemos vivir sin ir a un shopping, podemos vivir sin ir a un restaurante, podemos vivir sin tener aglomeraciones, podemos vivir sin reunirnos con los parientes, con los familiares o los amigos. Eso lo hicimos el año pasado y por lo tanto podemos volverlo a hacer. Ya tuvimos nuestras vacaciones, digamos, de libertad y bueno, nos está yendo como nos está yendo y hay que controlarlo de alguna forma.
Hablando de eso, ayer el presidente de ACE, Cipriani, estuvo en Telenoche y una de las cosas que dijo es que si bien obviamente la situación de los CTIs es delicada, que no es crítica y se empezó a hablar un poco de los porcentajes, ¿no? Que para que Uruguay tenga esta situación crítica tiene que ser llegar al 85% de ocupación y que actualmente estaba en el 72%. ¿Usted qué análisis hace al respecto? El análisis que nosotros hacemos es que hay que definir qué es lo que es crítico. ¿Ah? Uno de los elementos críticos puede ser ese que dice el doctor Cipriani, que estamos lejos del 85% de ocupación de las camas de CTI, pero también es cierto que un elemento crítico es el porcentaje de esos pacientes que están en CTI, a cuánto corresponde. Claro. Un límite crítico es el 35, si se supera el 35% de los pacientes en CTI que tienen COVID, estamos superando ese elemento. Entonces, hay 3 elementos que se pueden definir por elementos críticos. También es cierto, digo, que tampoco se debe obviar de que en el interior hay muchos pacientes que están siendo trasladados a otras ciudades porque la capacidad de los CTI del lugar donde residen está superada. Entonces, eso no es deseable ni para el paciente, ni para la familia, ni para el residente a donde llega el paciente o a la población a la cual está ocupado esa cama de CTI, de manera que es muy relativo decir que, es cierto sí que hay determinados parámetros y hay que definirlos, pero en realidad lo que hay que hacer hincapié no es en las camas no solo en las camas de CTI que están ocupadas, sino que también tratar de que los pacientes no lleguen a CTI. La forma en que no llegue a CTI es que no se reducirle al máximo la movilidad. Del 72 al 85 tampoco hay una diferencia tan grande, ¿no? Obviamente es importante, pero tampoco es una diferencia abultada. No, y lo que dijo Reta es importante pensando en el número del 35% con COVID. Con COVID, dentro del claro. CTI. Sin duda. Bueno, muy bien, doctor A ver, Germán. no es una diferencia importante, pero estamos sí con un crecimiento exponencial en los contactos. Hay un crecimiento en la gente que va al CTI, pero bueno, todavía hay camas de CTI libre. Quizás a alguno le toque irse a otro departamento, pero eso tampoco es deseable, ¿no? Claro, no. Reta, muy cortito porque tenemos que cerrar, pero usted dijo al principio 440 anestesistas. ¿Es poco? ¿Le parece que es un número bajo? Y si es bajo, ¿por qué? Depende, ¿bajo para qué? No, por eso le pregunto a usted, que sabe más que yo. ¿Le parece que tenemos pocos anestesistas en el país? No. No tenemos tan pocos anestesistas. El porcentaje de anestesistas en función de la población es de los más altos de Latinoamérica. Tenemos alrededor de 11 anestesistas por 1000 habitantes, de manera que no es bajo el tema. El tema es cómo se organiza el trabajo. Perfecto. Ese trabajo se hizo en el 2011 y 2012 y depende. Y bueno, y se definió eso. Depende de las horas de trabajo, depende de los lugares de trabajo, de la organización de los trabajos. Es decir, no es solo una sola variante del tema. ¿Y esta formación? Yo les planteo el siguiente ejemplo. Sí. 2 ejemplos les voy a poner. Y voy a ser cortito y ya, si quieren terminamos o podemos seguir hablando toda la tarde como gusten. Si ustedes ponen una guardia de CTI de 24 horas cubierta por un anestesista y definen que esa guardia debe ser cubierta, en lugar de ser de 24 horas, sea de 8 horas, van a precisar 3 anestesistas. Claro. Es así. Claro. Después, si ustedes ponen todas las cirugías, que es imposible, pero ponen todas las cirugías del país a la misma hora, obviamente que 400 anestesistas no van a alcanzar. Entonces, en definitiva, depende de cómo se organice el trabajo. Porque, ¿qué pasa? Cuando ha habido problemas, que ya somos famosos, porque las cirugías se suspenden, porque no faltan anestesistas, es la primera excusa que sale y muchas veces no es eso. Pero si hubieran tantos anestesistas como quieren, seguro que va a faltar cirujanos o ayudantes de cirugía o instrumentistas o circulantes dentro de una sala de operación. Es un equipo y hay que trabajar en conjunto y ordenados y coordinados. Esa es la fundamental. No faltan anestesistas. Eso quédense tranquilos que no los faltan. Desde que usted Ahora, apareció si usted al aire. quiere tener anestesistas de falta de calidad, de baja calidad,
que sean anestesistas y no anestesiólogos, ese es otro. Quizás la pregunta de si eran pocos era por los 140 que que hicieron estos cursos y por qué no se había hecho partiendo más, de ¿no? los 440, Partiendo de los 440, ¿por qué? Igual está bueno lo que dijo. ¿Por qué solo 140 hicieron los cursos? Igual Capaz que está iba por buena la ese lado, aclaración, pero sin igual está duda. buena. En ese caso, yo le puedo responder. Muchos quizás no tendrían intenciones de ir al CTI porque o no se sienten capacitados o tienen que hacer otro tipo de coberturas, pero también esta gente del interior hay que disponer de horas, en fin, no hay que estudiar, hay que dar pruebas y todo eso, y mucha gente capaz que no se siente o no lo quiso hacer o bueno, Y, doctor, no van a ir al CTI supuso- o se aseguraron de que no fueran convocados o bueno, ¿Y no lo suponía un sabemos. diferencial para los médicos que hicieron el curso? ¿Supo algo, un diferencial también? ¿Cómo, Digamos, perdón? este trabajo extra, digamos, y hacer los cursos, ¿supuso un diferencial, por ejemplo, a la hora del salario, una devolución importante para la persona? Porque también cuando uno hace un esfuerzo, diga, la contraprestación de pronto es interesante. Yo le voy a poner el ejemplo de lo que está ocurriendo ahora en el INOT. En el INOT, como ustedes saben, va a ser el segundo centro COVID de Asia. Van a precisar alrededor de 14 anestesistas. Ahí hay anestesistas de todas las edades. Los primeros que dijeron que querían colaborar eran los mayores, ¿tá? Los anestesistas que prácticamente en un par de años se están por jubilar. Claro. Lo que se está discutiendo, se está conversando ahora del INOT no es el salario, ¿tá? Son las condiciones laborales y cuánta gente se va a necesitar para trabajar ahí en el CTI y cómo va a ser el trabajo de ellos en los hospitales donde se van a resolver los pacientes del INOT. Muchos quieren ir a trabajar como anestesistas en los pacientes del INOT, pero de ninguna manera ahí no se está discutiendo el salario. Lo que sí les quiero recalcar es que en el decreto del año, este decreto del que hablamos hace un rato, el 69 de septiembre del año pasado, lo que se establece ahí es que la hora del anestesista que vayas a trabajar a nivel del CTI se va a guiar por el laudo del intensivista. O sea que ese es un tema que no está dentro de la mesa de discusión, fue determinado por el Poder Ejecutivo. Bien, doctor Germán Reta, presidente de la Sociedad de Anestesiología y vicepresidente de la Sociedad de Anestésicos Quirúrgicos. Muchísimas gracias por estos 2 minutos en Vespertinas. Y está buenísimo porque nos aclaró un montón de cosas. Que tenga una excelente tarde. Bueno, gracias igualmente, si estoy a la orden para cuando quiera. Gracias, doctor.